¿Me puedes ayudar Claro. con la participación? Claro, doctora. También recuerda que son las inmunodeficiencias combinadas severas. ¿Qué tipo de inmunodeficiencias son? Las combinadas severas. ¿Quieres participar? ¿No? ¿No se acuerda? ¿No? Es denominar el tipo celular y humoral, ¿no? Cuando hay alteración de los linfocitos B y T, sus moléculas, estas generan las inmunodeficiencias combinadas severas. Vamos a ver solo esta lista de patologías. Hay varios tipos de inmunodeficiencias combinadas severas, pero vamos a quedarnos con estas. Las inmunodeficiencias ligadas al cromosoma X, déficit de la cadena gamma común del receptor de la interleucina 2. ¿Para qué sirve la interleucina 2? ¿Quién recuerda? En la activación de un linfocito, ¿para qué sirve la interleucina 2? Levanten las manos. Para el pecho. La activación de los linfocitos T. ¿Se acuerdan que les había dicho, ¿no? Que cuando un linfocito T completa la activación, ¿qué es lo que sintetiza? Sintetiza gran cantidad de interleucina 2. ¿Para qué? Para que ésta actúe activando al mismo linfocito T, ¿no? Mediante una acción autócrina, mediante acción parácrina, hace que otro linfocito T vecino también se active, ¿no? Entonces ayuda en la activación del linfocito T, en la proliferación del linfocito T, también estimula la activación de linfocitos B. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si falta la producción, síntesis o la expresión del receptor para la interleucina 2? No se lleva a cabo el estímulo para que el linfocito T permanezca activo. ¿Ya? Entonces, en este caso, este tipo de alteración está ligada al cromosoma X. ¿Ya? El déficit de la cadena gamma común del receptor para la interleucina 2. En este caso, sí, obviamente, hay alteración en la activación del linfocito T, pero puede que un linfocito B no sea alterado por completo y el linfocito B pueda presentarse de manera normal, incluso aumentada, ¿no? Porque cuando baja el estímulo de un linfocito T, necesitamos que, si no funciona la inmunidad celular, la inmunidad tumoral se haga cargo, ¿no? Entonces, por eso tiende a aumentar el linfocito B. Pero la inmunodeficiencia combinada severa de tipo autosómico recesivo, también ligada al cromosoma X, se caracteriza porque acá generalmente los linfocitos B también están disminuidos, es decir, que no hay inmunidad celular, tampoco hay inmunidad tumoral. Hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Lee-George. Este síndrome de Lee-George se da porque hay una falla a nivel de la formación del tercer, cuarto arco branquial, ¿no? A nivel intrauterino. Eso da como consecuencia varias alteraciones que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ¿ya? Y que una de ellas es que genera la placa del timo. ¿Qué pasa si se genera la placa del timo? Si no hay timo, no se desarrolla de manera normal el programa linfóide. Los linfocitos T no van a completar la maduración, no se van a desarrollar. Ataxia telangiectasia es otro síndrome u otra enfermedad en la que se relaciona igual a la falta de desarrollo de la inmunidad celular y humoral, pero en esta acompañan
alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Como la ataxia, movimientos que no sean adecuados. La telangiectasia son como que dilataciones vasculares, ¿no? Que generalmente se ven a nivel de la piel, como las conocidas arañas vasculares, ¿no? Que se pueden ver a nivel de la piel. Entonces, estas son las telangiectasias que pueden aparecer en el cuerpo, a nivel de la piel, y pueden tener más predisposición al desarrollo de los tumores, ¿no? Y pueden también en todas las infecciones. El déficit de la adenosina asociado a la alteración de cartílagos, pero la adenosina, ¿no? Las moléculas que conocen como las moléculas AGA, estas moléculas pueden ayudar a la activación de los linfocitos T y los linfocitos B. Si falta esta molécula, lamentablemente no hay un adecuado desarrollo ni de linfocitos T ni de linfocitos B. La disgenesia reticular dice alteración de la célula madre, hematopoyética pluripotencial. Si hay alteración en la célula madre, no se van a desarrollar las tres tipos de series sanguíneas, ¿no? Entonces, no van a haber tampoco glóbulos rojos, no linfocitos, no se desarrollan las plaquetas. Y el déficit de las moléculas HLA de tipo 2. ¿Qué pasa si hay un déficit de las HLA de tipo 2? ¿Quiénes son las células que expresan el HLA de tipo 2? ¿Cuáles? Las células fagocíticas, ¿cuáles son? Macrófagos, células dendríticas estarían y linfocitos B son las células profesionales presentadoras de antígenos. ¿Qué ventaja tienen que expresen las células profesionales presentadoras de antígenos? El HLA de tipo 2. Estas son células móviles. También expresan el HLA de tipo 1. Entonces son las células que van a activar por primera vez a los linfocitos T, ¿no? O a los linfocitos B, con el linfocitos de Helper. Los linfocitos o las otras células no profesionales que generalmente expresan el HLA de tipo 1, solamente en su superficie van a presentar el antígeno, ¿no? De algún tejido en particular, ¿no? Como los hepatocitos, ¿no? Se infectan de algún virus, presentan el antígeno en su superficie a cargo del HLA de tipo 1, pero ¿a quiénes presentan? ¿A qué tipo de linfocitos presentan ese antígeno? Los hepatocitos, ¿no? Con un antígeno viral que expresa en la superficie a cargo del HLA de tipo 1, ¿qué linfocitos T realizan la presentación antigénica? ¿A quiénes? ¿Qué linfocitos? Citotóxicos. ¿Pero qué característica tienen que tener los linfocitos T citotóxicos? ¿Serán linfocitos T citotóxicos o antisanos? ¿Linfocitos T citotóxicos vírgenes o linfocitos T citotóxicos efectores? Los efectores, ¿no? Porque ya han aprendido a reconocer a este antígeno. ¿Cómo han aprendido a reconocer al antígeno? Porque al inicio, una célula profesional presentadora de antígenos ha tenido que viajar a los granos linfáticos y a cargo de la célula de tipo 1 presentar el antígeno, aunque citotóxico virgen, ¿no? Este se activa y va a buscar otras células que expresen un receptor HLA de tipo 1 con el mismo antígeno, ¿no? Para el cual han aprendido a reconocer, a activar y ejercer su acción citotóxica directa. Entonces, por tanto, si hay una falla, una alteración en el HLA de tipo 2, pues se relaciona a que no se activan linfocitos T o linfocitos B vírgenes. Pues por eso la inmunodeficiencia. Todas estas enfermedades, en su mayoría, las que están más relacionadas a patologías más graves son la déficit de adenosina, la disgenesia reticular. Han escuchado hablar del niño Minduca, ¿no? Ya creo que la compañera les había comentado.
relacionada a las inmunodeficiencias combinadas severas. Entonces, no tienen una adecuada cantidad de respuesta celular y humoral adecuadas, ¿no? Generalmente estos niños con el síndrome tienen un promedio de vida máximo hasta los 5 años, ¿no? Generalmente mueren en el primer o segundo año de vida. Ese es el síndrome de DiGeorge. Les había dicho, ¿no?, que aquí incluye una clase de timo, pero junto con la clase química también se pueden ver otro tipo de alteraciones. En este caso, hay alteraciones vasculares, como por ejemplo la transposición de los grandes vasos, la tetralogía de Fayot, está asociada a otras enfermedades congénitas. Ausencia de la paratiroides. ¿Qué pasa si no hay paratiroides? No se produce la paratormona, ¿no?, que hace que se generen cantidades de calcio adecuadas, entonces por ende también de potasio. Alteraciones faciales asociadas también, ¿ya? Entonces no solo cuando vean inmunodeficiencias primarias pueden estar ligadas o relacionadas a otro tipo de alteraciones congénitas. Las inmunodeficiencias humorales. Esta es la única inmunodeficiencia humoral primaria que es curable, ¿no?, que se resuelve durante la niñez. Por eso se la conoce como la inmunodeficiencia transitoria de la infancia. Ustedes ven acá este gráfico, no sé si logran ver acá las líneas amarillas. Acá describe, ¿no?, la cantidad de nacimiento, es decir, nacido tiene que empezar poco a poco a generar anticuerpos, ¿no? De inicio, los anticuerpos maternos son los que va a tener en cantidad suficiente para defendernos de algún agente extraño, ¿no? Entonces, para que tengamos un nivel de anticuerpos adecuado en el organismo, tiene que llegar a un umbral establecido. Entonces, si tenemos los anticuerpos en cantidad suficiente, ¿no?, que son estas líneas punteadas amarillas, el sistema inmunitario va a proteger de manera adecuada al recién nacido, ¿no?, en este caso a través de la inmunidad tumoral de la madre, que se presenta esta curva, esta línea café. A medida que va pasando el tiempo, el recién nacido empieza a crear sus propios anticuerpos. ¿En cuánto tiempo más o menos puede llegar a producir anticuerpos en cantidad suficiente para que nos dé una protección adecuada de tipo humoral? 2 o 3 años. De 2 a 3 años, ya. Al cabo del año ya tendría que tener el recién nacido, ¿no?, hasta que cumple el año, cantidad de anticuerpos adecuados. ¿Por qué razón? Porque los anticuerpos maternos poco a poco están disminuyendo, ¿no? Entonces, sí o sí, a medida que van disminuyendo, los anticuerpos del recién nacido tienen que empezar a aumentar, ¿no? De los 6 meses hasta los 12 meses ya tendría que tener anticuerpos suficientes. De lo contrario, entra en una fase de inmunodeficiencia. En este tipo de inmunodeficiencias, generalmente los recién nacidos, ¿no?, desde el primer día del nacimiento, pueden tardar muchísimo más al generar los anticuerpos. Van a tardar mucho más. Por lo general llegan a tardar hasta los 2 a 3 años en generar anticuerpos suficientes para poderlos proteger, ¿no? Entonces, ¿qué pasa durante este tiempo en el cual no hay anticuerpos en cantidad suficiente? Acá sí, esta persona tiene una inmunodeficiencia, pero si sabemos que lentamente van a producir en algún momento anticuerpos en cantidad suficiente, entonces por eso se la denomina inmunodeficiencia transitoria de la infancia, ¿no? Durante los primeros años, a partir del tercer año, ya van a ser normales, ¿no?, si es que llegan a una cantidad suficiente. Entonces, mientras tanto, mientras lleguen a tener anticuerpos en cantidad suficiente, ¿qué tratamiento se le puede dar a este paciente? Se le puede transferir anticuerpos, ¿no?, para tratar de que llegue a cubrirlos. Pasado el tiempo, esta persona va a ser como
como cualquier persona normal. La enfermedad de Bruton es una enfermedad que está relacionada a la A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. Acá no existen linfocitos circulantes ni inmunoglobulinas, por tanto, ¿no? Hay una falla que está relacionada a las tirosina. ¿Cómo se activa un linfocito B? ¿Qué participación tienen estas moléculas, las tirosina? ¿Qué hacen? Como se acuerdan, en la activación de linfocitos B habíamos hablado de una vía de señalización intracitoplasmática que generan factores de transmisión nuclear, o sea, como la AP1, NF-κB. Entonces, interviene en todo este proceso, ¿no? El mecanismo de señalización, las tirosina van a fosforilar las moléculas rositas, sujetos activos en tirosina, y va a empezar toda esa cascada de señalización hasta activar los factores de transmisión nuclear. Pero si no tienen si hay una falla en las tirosinquinasas, no se completa la activación de linfocitos B. Por tanto, no hay linfocitos B circulantes, ¿no? Efectores activos. Tampoco va a haber inmunoglobulinas, no va a haber células plasmáticas, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay linfocitos B, no hay células plasmáticas, no se generan inmunoglobulinas? ¿Qué pasa con los nichos de linfocitos B que están en los órganos interiores secundarios? Si no se están activando linfocitos B, entonces no se genera proliferación, por tanto los ganglios linfáticos van a ser pequeños, van a ser hipoplásticos. La inmunodeficiencia variable común es una de las inmunodeficiencias humorales que les había dicho, ¿no? Siendo primaria, se puede ser actividad o evidenciar clínicamente a nivel de la pubertad o en la fase adulta temprana, ¿no? En los adultos jóvenes. Entonces, no la hacemos con ella directamente porque clínicamente no se evidencia, se manifiesta con la pubertad. Tienen linfocitos B aumentados, pero no pueden pasar a células plasmáticas ni generar anticuerpos. Entonces, en este caso, los linfocitos B sí pueden estimular la activación, ¿no? Puede haber incluso proliferación del linfocito B, pero lamentablemente no pasan a células plasmáticas ni generan anticuerpos. ¿Se acuerdan durante el proceso de activación, una vez que termina de madurar un linfocito B, ¿no? Sabes reconocer un antígeno específico, prolifera y el siguiente paso es la diferenciación a linfocitos B de memoria y células plasmáticas. Entonces hay una falla en esta diferenciación. ¿Ya? Entonces sí puede haber gran cantidad de linfocitos B, pero no se pueden diferenciar ni a células plasmáticas ni a células de B de memoria. En este caso sí va a haber una hiperplasia follicular porque sigue aumentando el estímulo porque los linfocitos B se van activando, proliferando, pero no hay una adecuada diferenciación. El déficit de anticuerpos de tipo IgA es una de las inmunodeficiencias más frecuentes. Uno de cada 700 de 100 nacidos vivos puede tener esta enfermedad. ¿Dónde se encuentran los anticuerpos IgA? En las mucosas, ¿no? Entonces, si hay una alteración de los anticuerpos IgA, ¿dónde podemos ver daños? A nivel de las mucosas, ¿no? Entonces, están relacionados acá, ¿no? En las diarreas frecuentes, porque no hay adecuadas alianzas, no hay anticuerpos IgA a ese nivel que protejan, entonces pueden haber manifestaciones clínicas a ese nivel, ¿no? La celiaquía también es un síndrome que puede formar parte del déficit de anticuerpos IgA, la diabetes mellitus. ¿Por qué decimos que no se trata con gamma globulinas acá? Si hay un déficit de IgA, no le colocamos anticuerpos de tipo IgA porque lamentablemente tenemos en estos pacientes anticuerpos anti-IgA, ¿no? Entonces no vamos a generar ninguna mejoría con respecto a estos pacientes. Entonces, características importantes. ¿Qué sería? Celiaquía es una enfermedad inflamatoria crónica que produce mala absorción a nivel intestinal, con falta de, no pueden procesar muchos tipos de alimentos, como el almidón,
o alimentos específicos para esa persona. Características más frecuentes: ¿en qué personas se da esta enfermedad? Generalmente asociada, ¿no? La raza blanca, asociada al cromosoma X, usa con diarreas que acá pueden, si hay una alteración a nivel de las mucosas, no está asociada más a infecciones. La alteración funcional puede generar, puede hacer que no solamente tenga predisposición a enfermedades virales diarreicas, ¿no? O enfermedades bacterianas, sino también enfermedades parasitarias. Se ha visto que muchas personas de estas está asociada pues a la infección por Giardia lambda, ¿no? Es un ambiente muchísimo más adecuado para que estos parásitos puedan pegarse a nivel de la primera porción del intestino delgado y contribuir a que se exacerbe el daño, ¿no? Los pacientes son predispuestos a presentar alergia también, entonces, relacionadas a presentar alergias, asociación de enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus, celiaquía, la enfermedad de Crohn, habíamos explicado en alguna oportunidad. No se administran inmunoglobulinas intravenosas, ya hemos dicho por qué. ¿Qué pasa con el síndrome de IgM? ¿Quién me puede explicar cómo se activa o cuál es la función de estas moléculas, las CD40L? Son moléculas coestimulantes, pero ¿cuál es la función? Importante. Inhibición. Ayudan a la muy bien, ayudan a la activación de los linfocitos B. Los linfocitos B, como ustedes recordarán, se activan mediante la vía T dependiente, con la vía de los linfocitos T, principalmente T folliculares o T helper tipo 2, en menor grado los T helper tipo 1, ¿no? Pero se pueden activar gracias a la ayuda de los linfocitos T, a eso se dice linfocitos o activación mediada por los linfocitos T, ¿no? De manera dependiente de estos linfocitos T. Entonces, para que se logre la activación y se haga posible el cambio de isotipo de linfocitos B para que generen los diferentes tipos de anticuerpos, necesitamos no solamente de la presentación del antígeno, sino de la activación de moléculas coestimulantes. Entonces, aquí participan estas moléculas. Las moléculas CD40L, ¿quiénes las expresan? ¿Los linfocitos T o los linfocitos B? Los linfocitos T, ¿ya? El otro receptor, la CD40, tiene los linfocitos B. Entonces se une a su ligando. Una vez que se une a su ligando, ¿qué es lo que pasa con los linfocitos B? O los linfocitos T, ¿no? Empiezan a activarse y liberar gran cantidad de interleucina. ¿Qué tipo de interleucina? Los T folliculares liberan interleucina 21, gran cantidad, ¿no? Para que ayude a activar a los linfocitos B. Y estos sí puedan cambiar de isotipo, diferenciarse en células plasmáticas, linfocitos B de memoria y generar los 5 tipos de anticuerpos que conocemos. Pero ¿qué pasa si no hay esta molécula? Si hay un déficit de la molécula CD40L. No hay cambio de isotipo. ¿Qué saben sintetizar los linfocitos B? ¿Qué tipo de anticuerpo pueden sintetizar los linfocitos B de manera independiente, sin ayuda de linfocitos T? Son anticuerpos IgM, ¿no? Entonces, por tanto, si bien no se activan con la ayuda de los linfocitos T, se pueden activar de manera independiente. Eso va a hacer que produzcan gran cantidad de anticuerpos de tipo IgM. Por eso se conoce como el síndrome de hiper-IgM. Entonces, sí se producen gran cantidad de anticuerpos de tipo IgM, pero no nos generan una inmunidad de tipo permanente, no generan células de memoria tampoco. El síndrome de Wiskott-Aldrich asociado al cromosoma X. Aquí hay un déficit de la producción de anticuerpos IgM que se puede compensar con el aumento
de la producción de anticuerpos de tipo IgE. Entonces, si hay un aumento en la producción de anticuerpos IgE, ¿qué vamos a ver acá? Reacciones alérgicas, ¿no? Eczema, podemos ver acá, ¿no? Que se incremente lo de la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Predisposición a otras enfermedades autoinmunes de tipo trombocitopenia. Generalmente está relacionado a que las plaquetas tienden a bajar, hay un aumento exagerado de tipos de IgE que lleva a mayor predisposición a desarrollar las alergias en este síndrome de Wilson-Rayet. Y el déficit de anticuerpos de tipo IgG, no hay cambio de isotipo para que se diferencien en anticuerpos de tipo IgG. Los linfocitos T helper de tipo 1, ¿no? Pueden ayudar a que cambien el isotipo a diferentes tipos de variedades de anticuerpos IgG, ¿no? Hay 4 subtipos, IgG de tipo 1, 2, 3 y 4. Los de tipo 1 y 3 relacionados más a los adultos, los que se ven más en niños son el déficit de IgG de tipo 2 y de tipo 4. ¿Están haciendo sus organizadores gráficos? No. Dijo que ya no íbamos a realizar. Pero sí se da la actividad, así que sería importante que hagan sus resúmenes para poder pasar para su examen final. Sí, voy a subir a la plataforma. La actividad que les he dado en las clases también, ¿no? Tienen que subir a la plataforma. Porque la calificación práctica va a ser sobre sus organizadores gráficos. Si presentan, tienen todo, van a tener automáticamente sus 10 puntos. ¿Ya? Lo de su participación, la asistencia que también cuenta y les he dicho a los del otro grupo que igual que tenemos que dar un examen el último día de clase. ¿Qué sería con ustedes? Sería miércoles, ¿no? El viernes estaría Igual, por Dios. a sus organizadores hasta la siguiente semana, hasta el siguiente viernes. Ok. Son las vacunas. ¿Qué son las vacunas? ¿Ya han visto, no? El tema de vacunas. Ya vamos a... recuerdo la lista. Existen dos, ¿no? ¿También? Son dos, ¿no? ¿Dos tipos de vacunas? Atenuadas una parte del virus. Yo estoy ¿Tienen hablando una parte del virus? ¿Un fragmento? un fragmento del virus. Inactivo social. Atenuadas. Cuando hablamos de atenuados, ¿son virus completos o virus fragmentos? Fragmentos son
específica. ya se activan, ¿no? Los anticuerpos previamente en esos sistemas. Se activa más rápida, ¿no? De 24 a 72 horas ya está activándose la inmunidad adaptativa. Sí, es específica. ¿Qué anticuerpos predominan? Si hablamos de solo de inmunidad general, la seguridad, anticuerpos IgG en relación al gen, ¿no? Y el total de producción de liberación de anticuerpos es más alta en inmunidad adaptativa primaria o es más alta en la secundaria. Es muchísimo mayor en la secundaria. Y el estímulo antigénico para que se active esta inmunidad secundaria es mayor o es menor. Es mayor. O sea que necesitamos que entre más agentes patógenos para poder activar la inmunidad secundaria. Es menor la cantidad de antígenos. Por eso en las fases iniciales desde el periodo de incubación, la fase preclínica, ya el sistema inmunitario puede defendernos y evitar que nos enfermemos, ¿no? Para eso sirven las vacunas, ¿no? Para prevenir enfermedades que se pueden, que se pueden prevenir mediante la vacunación. Entonces, en la inmunidad hay un conjunto de factores de tipo morales y celulares que protegen al organismo frente a la agresión de los agentes infecciosos. Acá estamos hablando cuando hablamos de inmunidad activa y pasiva, nos estamos refiriendo a la inmunidad adaptativa, por si acaso. Ya, la inmunidad adaptativa. Entonces, con las vacunas, ¿qué queremos activar? La inmunidad adaptativa. Entonces, en la inmunidad adaptativa, como ustedes ya saben, ¿no? Tenemos la inmunidad activa, que puede ser natural o artificial, la inmunidad pasiva, natural o artificial. ¿Dónde actúan las vacunas? ¿Quién quiere saber? ¿Dónde actúan las vacunas? ¿Dónde las ubicamos? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? En la activa artificial. ¿Sí? Pasiva artificial. Ya, ¿a qué se refiere con inmunidad pasiva? Estamos hablando acá de la activación de la inmunidad adaptativa. Si se activa, o sea, de manera activa esta inmunidad, estamos acá en la inmunidad activa se refiere a que estimulamos a que el organismo por su cuenta genere la inmunidad adaptativa, ¿no? Los anticuerpos, las células T o de memoria, entonces estimulamos a que genere por su cuenta. Cuando ponemos vacunas a un organismo, hacemos que el propio organismo genere sus propias defensas. Sí, ¿no? Pero cuando colocamos estos componentes biológicos, estamos hablando de una inmunidad activa artificial. La inmunidad activa natural es cuando el organismo crea sus propias defensas de manera natural, cuando está en contacto directo con algún agente que va a producir esta activación de la inmunidad. ¿Y cuando hablamos de inmunidad pasiva, entonces? La inmunidad activa, la persona genera sus propias defensas. En la adaptativa y la pasiva, Nosotros ponemos sí. aquí sí es relacionada solo a anticuerpos, ¿no? No, es la artificial. Se tienen que vacunas en especial dar anticuerpos que se han generado en otra persona o en otro ser vivo, se tienen que pasar a una persona que necesita, ¿no? Para que de forma pasiva ya estos anticuerpos que se está colocando la persona inmediatamente ejerzan su acción. Pero ¿cuánto tiempo creen que puede durar esos anticuerpos? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? ¿Horas? ¿Meses? ¿Semanas? ¿A meses? ¿Ya? Cuando hablamos de inmunidad pasiva natural, ¿qué tipo de ejemplo me dan?
a través de la lactancia materna, ¿no? Se pasan los anticuerpos, ya, anticuerpos psíquicos. ¿Cuánto duran esos anticuerpos psíquicos? ¿Duran horas, semanas, meses, años? Se van a ir perdiendo, ¿no? Los anticuerpos maternos a los 6 meses o máximo hasta el año, ¿no? Entonces pueden durar meses. ¿Eso qué significa? Que la inmunidad se va a generar acá no es permanente, es temporal. Mientras que acá en la activa, tanto la natural como la artificial va a ser permanente, va a ser prolongada. ¿Ya? Entonces la pasiva ya sea de manera natural o artificial. La artificial es cuando se inocula anticuerpos, ¿no? Provenientes de otra persona, las inmunoglobulina, los suelos inmunes, ¿no? Para que la persona inmediatamente se defienda de algún agente patógeno. Entonces no se olviden estas características de la inmunidad pasiva, la inmunidad activa, porque va a entrar por pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, natural, transferencia fisiológica materno-fetal, la pasiva, ¿no? Transferencia de inmunoglobulinas, la artificial por medio de la inoculación de sueros o gamma globulinas. Características de estas. Sí podemos otorgar anticuerpos, células producidas por otro individuo. El efecto, como ya les he dicho, es inmediato, pero la duración es corta. ¿Ya? Es corta. La activa, ¿no? Natural y artificial, se puede desarrollar fisiológicamente después de una infección o adquirida después de la vacuna, si aquí entran las vacunas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Los anticuerpos y células son producidas por el propio organismo, ¿no? Los efectos son lentos, ¿sí? Lo que necesitamos que al colocar las vacunas se active la inmunidad adaptativa primaria o secundaria. Primaria, ¿no? Para que cuando se encuentre con el agente patógeno ya se active la inmunidad secundaria. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en que una vacuna haga efecto para que ya se generen células T, células T, ¿no? Y anticuerpos? ¿Años? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? ¿Meses? Estamos haciendo que se genere una respuesta inmunitaria primaria. ¿Cuánto tiempo se forman los anticuerpos? Al cabo de 7 a 14 días, ¿no? Después de que se tiene algún estímulo externo, ¿no? Entonces, eso generamos. Ahora sí, se pueden colocar, dependiendo del tipo de las vacunas, ¿no? Hay algunas vacunas que se estimulan, ¿no? Al cabo de las 2 semanas, generalmente ya podemos asumir que tienen defensas. Por eso, ¿no? Cuando una persona viaja al trópico, por el proceso de vacunar para la fiebre amarilla, no se tiene que hacer vacunar de manera inmediata porque va a ser en vano, ¿no? Pues necesitamos que por lo menos 2 semanas antes de que viaje se le coloque la vacuna, ¿no? Para que ya viaje con los anticuerpos formados. ¿Ya? Y la duración puede ser años. ¿Cuánto tiempo dura la vacuna, la inmunización con la vacuna para la fiebre amarilla? Días. No puede durar toda la vida, pero cada 10 años se puede colocar refuerzos, ¿no? Para mejorar la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué son las vacunas? Son productos biológicos que contienen antígenos capaces de sensibilizar el sistema inmunitario de tipo celular y o humoral. ¿Ya? No se puede cuantificar acá la inmunidad celular, pero sí se generan linfocitos T, ¿no? Y los linfocitos T de memoria para generar las subpoblaciones linfocitarias en caso necesario. Pero sí podemos de mejor manera evidenciarlo con las vacunas, ¿no? La serología para ver cuántos anticuerpos se han formado. Entonces, no solamente genera inmunidad humoral, sino la inmunidad celular, ¿no? La inmunidad, protección del individuo contra enfermedades infecciosas, que puede ser pasiva y activa. Acá las vacunas utilizamos para protegernos de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir, ¿no? Principalmente, ¿qué tipo de enfermedades se previenen? Virales, bacterianas, parasitarias, micóticas, virales, también bacterianas.
la intención de las vacunas. ¿Cuándo colocamos vacunas? De todas estas opciones que tienen, ¿en qué personas colocamos las vacunas? Personas sanas. Pueden haber recién nacidos con muy bajo peso, recién nacidos con enfermedades. La mayor parte, ¿sí? Todo tipo de individuo. En su mayoría, pues para colocar las vacunas, ¿no?, dentro del esquema celular del PAI, se tiene que verificar que primero la persona esté sana, ¿no?, que no esté cursando con ningún proceso infeccioso. ¿Por qué? Activa la respuesta inmunitaria, puede hacer que la enfermedad sea más grave, ¿no? Entonces, en su mayoría esperamos que la persona esté sana, ¿no?, para poder activar una defensa, una respuesta inmunitaria y moral adecuada. Y no esté ocupado también creando defensas para otra patología que esté cursando actualmente. Pero podemos colocar vacunas en personas que ya estén en contacto con un microorganismo. En el caso de la vacuna contra la rabia, ¿qué es lo que sucede aquí? Si una persona ya ha sido expuesta, ¿no?, a una mordedura por un animal transmisor de rabia, un pez, un gato, a nivel doméstico, y justo este peso se ha encontrado que sí tenía rabia. Entonces, la persona ya ha estado expuesta al virus, ¿no?, porque ya ha pasado a través de la saliva del animal, se ha transmitido por la herida ingresado al organismo. Entonces, en este caso, ¿para qué nos ayudan las vacunas? ¿Para qué? Para ayudar rápidamente la respuesta inmunitaria. La transmisión de la rabia es lenta. Ya, eso con el tiempo, ¿no? Porque es lento. Entonces, aquí necesitamos mínimo 7 días para que tengamos un sistema inmunitario. Pero la ventaja que tenemos con relación al virus es que va a migrar de manera rápida. Tiene que encontrar un trayecto nervioso, tiene que viajar a través del trayecto nervioso y llegar a este sistema nervioso central, ¿no?, un lugar donde se va a activar y va a desarrollar la enfermedad. La enfermedad en la rabia, ¿qué es lo que produce? Encefalitis aguda fulminante, ¿no? Pero tenemos todo un tiempo considerable para poder aplicar las vacunas, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que esta persona justo ha sido mordida en la cabeza? ¿Vacunamos a esta persona? ¿Se puede vacunar o ya no se vacuna? Es más Si una rápido. persona es mordida en la cabeza ya no se puede hacer nada. ¿Se puede vacunar? Ya se puede vacunar. Pero ¿qué pasa si el virus llega antes hasta el sistema nervioso central? Porque hasta que lo traigan, y así, ya llegó. ¿Qué más aquí tenemos que utilizar? Si al querer intentar estimular la inmunidad activa, artificial, no tenemos tiempo suficiente, entonces tenemos que ayudarnos con la activación de la inmunidad pasiva artificial mediante el uso de los sueros inmunes, ¿no? Entonces, a una persona de mayor riesgo se colocan sueros inmunes y se colocan también las vacunas. ¿Ya? ¿Y qué pasa con una persona que ya ha desarrollado la enfermedad? ¿Se coloca vacunas? ¿Una persona que ya ha cursado con esta enfermedad? ¿Se puede colocar o ya no es necesario? ¿Se puede? ¿Qué más? Una persona ya desarrolló la enfermedad, ¿se puede colocar vacunas?
bivalentes y tetravalentes, ¿no? Para cubrirlos del H1N1, H2N3, para cubrirlos de la influenza del tipo B, ¿no? Porque estos virus generalmente tienden a mutar, ¿no? A tener los serotipos de alguna cepa, pueden variar, ¿no? Y tener alguna modificación, ¿no? Por eso cada año se vuelven a sacar nuevas vacunas de acuerdo a la circulación del virus durante la última gestión para hacer nuevamente las vacunas, ¿no? Puede ser el mismo H1N1, ¿no? Pero tienen algunas características que han variado a nivel genético y cada año tenemos que hacernos colocar las vacunas para protegernos, a pesar de que ya hayan desarrollado la enfermedad, ¿no? Lo que ocurre con el COVID-19 también, ¿no? Por ejemplo, se han enfermado, pero igual ya cada año tenemos que hacernos colocar las vacunas. Entonces se puede, ¿no? En personas sanas, personas que hayan tenido contacto en determinadas enfermedades, ¿no? Y las personas que hayan desarrollado enfermedad. Entonces, la vacunación, la inmunización, ya a la activa y la pasiva ya hemos visto, la activa introducción activa de antígenos con la formación de anticuerpos específicos, la pasiva, en la pasiva podemos colocar anticuerpos preformados, pero también podemos colocar derivados de las toxinas, ¿no? Que pueden producir algunas bacterias. ¿Qué bacterias son las que generalmente producen toxinas? Las intracelulares, las extracelulares. Las toxinas que producen, entonces pueden ayudar, ¿no? Pues, mediante la creación de las antitoxinas o conocidas mejor como los toxoides, entonces de manera pasiva también nos ayuda a proteger a la persona de manera pasiva frente a una determinada enfermedad. Entonces, ¿qué es la vacunación? Es la aplicación, ¿no? O administración de preparados que pueden ser, ¿no? Pueden ser las vacunas de manera específica o pues, los toxoides, ¿no? Para inmunizar de manera pasiva. Una vacuna no es una preparación de microorganismos. Acá, ¿no? Se describe de mejor manera. Microorganismos vivos, es decir, microorganismos completos, ¿no? Que pueden ser atenuados. ¿Qué significa atenuados? Que han perdido la capacidad de producir daño, es decir, la virulencia, ¿no? O la patogenicidad, ¿no? Pero sigue conservando la antigenicidad. ¿Qué significa eso? Activa la respuesta inmunitaria, ¿no? La capacidad de activar la respuesta inmunitaria, pero ya no son capaces de producir daño, ¿no? Esos son los microorganismos vivos atenuados. Pueden haber microorganismos completos, enteros, pero inactivados, es decir, que son microorganismos muertos, ¿ya? Pueden estar completos también. Y también tener porciones antigénicas de algún agente patógeno, alguna porción estructural del virus o la bacteria. Y también los fragmentos o los componentes del genoma, ¿no? De viral o bacteriano, DNA, RNA, que también pueden ser incluidos dentro de las vacunas como componentes biológicos, ¿no? Y estos, ¿qué van a hacer? Cuando sean inoculados, se van a presentar en el individuo, se van a colocar para que se active la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Toxoide, una toxina bacteriana modificada que se ha vuelto tóxica, pero conserva la capacidad de estimular la formación de antitoxinas, ¿no? La antigenicidad, la capacidad de activar la respuesta inmunitaria. Estas definiciones ya la conocen, no están mejor descritas un antígeno en general que habíamos dicho, que es una sustancia proteica que puede activar las células T o B, ¿no? O sea, actuar con los receptores de estas células y actuar con los productos de estas, es decir, los anticuerpos, ¿no? Activando la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos ya sabemos qué son, o las inmunoglobulinas, sabemos la clasificación de estas. Y pues no se olviden aquí para recordar la clasificación. En la inmunidad adaptativa, aquí sí está la diferenciación de inmunidad pasiva e inmunidad activa. No se van a confundir con la inmunidad de tipo innata. Características de una vacuna ideal.
¿Cuál creen que es la característica de una vacuna ideal? Y ¿qué te gustaría cómo te gustaría que sea una vacuna ideal? Que no produzca efectos adversos, ¿no? Una vacuna ideal que sea bien tolerada, que no produzca efectos adversos. ¿Qué más? ¿Qué más te gustaría? Que sí o sí esa vacuna con una aplicación genere una inmunidad de por vida, ¿no? Que se active rápido. Lamentablemente la vacuna siempre se va a activar, ¿no? A los 7 días, no se va a activar rápido. ¿Qué más? Que no sea dolorosa, ¿no? Mejor si no te colocan en intramuscular, sino que no te pinche, ¿no? Mejor por vía oral. ¿Qué más? Que sea gratis, ¿no? Que todas las vacunas sean gratis, que ninguna nos cueste. Son características de una vacuna ideal, pero lamentablemente no todas son así, ¿no? Producir una respuesta inmune similar a la natural, ser efectiva, ¿no? En más del 90, en el 100% de los casos. Tener mínimos efectos secundarios o de preferencia no tener, ¿no? Que la inmunidad genere, que sea de por vida, ¿no? Existir una dosis única, ¿no? Que se estén colocando la aplicación y colocarse fuerzas cada vez. Ser administrada de forma no invasiva, poder administrarse precozmente desde el nacimiento todas las vacunas, ¿no? Pero muchas vacunas necesitamos que se llegue a una determinada edad para que se puedan aplicar, ¿no? ¿Qué pasa con las vacunas? Hay cuidados que se tienen que tener, ¿no? Toda esa cadena de frío, transporte, almacenamiento, hasta la aplicación, ¿cierto? La cantidad, dosis y demás, todo lo que hay que cuidar, ¿no? Es estar en una temperatura adecuada, ¿no? Es importante. ¿Qué pasa si no se maneja de manera adecuada? A pesar de que te coloquen las vacunas, cumpliendo la edad establecida y demás, no van a hacer ningún efecto. ¿Por qué? Ya se va a desnaturalizar, no va a servir, ¿no? Si no cumple un requisito en relación a las cadenas de frío, ¿no? Ser fácil la producción y económicamente accesible, ¿no? Deben ser gratuitos. ¿Por qué podría ser el paso de un microorganismo por especies no humanas una forma racional de elaborar una vacuna para seres humanos? Antes, ¿cómo se ha iniciado esto de las vacunas anti-COVID? ¿Directamente se fabrican y se colocan a los seres humanos? No. Se hacen pruebas en animales, ¿para qué? Ver efectos adversos, ver si va a ser efectivo, ¿no? para las personas, ver, determinar incluso hasta la dosis, la cantidad que se va a colocar, si va a ser más de una dosis o varias, para ver cómo vamos a aplicar la vacunación, ¿no? Y eso, para evitar los efectos adversos. Composición de una vacuna. No solamente está compuesta por los agentes biológicos, ¿no? Por los virus o bacterias, ya sean completos, sean fragmentos de este microorganismo, sino también necesitamos otras componentes más para que la vacuna o este agente se proteja y pueda activar una inmunidad. Necesitamos diluyentes, líquidos de suspensión, ¿no? Pueden ser diferentes, solución salina, agua u otros fluidos más complejos. Estabilizantes, para que estas vacunas se estabilicen, ¿no? Hasta que se puedan aplicar, ¿no? Como se utilizan diferentes tipos de estabilizantes, fenol, mercuriales, albúmina, glicina. Antibióticos, para evitar que en estos productos biológicos crezcan agentes patógenos, ¿no? Bacterias. ¿Para qué sirven los adyuvantes?
¿Se acuerdan que acá todos estos, los componentes virales, bacterianos, ¿no es cierto? Si aplicamos completos y fragmentos, estamos colocando antígenos, ¿no? Porque los antígenos, ¿qué hacen los antígenos? Los antígenos deben ser presentados a los linfocitos T y B para ser activados, ¿no? Entonces tienen que ser proteínas, ¿no? De todos los componentes de la antipatología, las proteínas son las que van a activar a los linfocitos T y B. Pero, ¿qué pasa si es que estas no son suficientes para la activación? Pueden haber antígenos que no cumplan todos los requisitos para que puedan activar las respuestas inmunitarias. ¿No? A estos se los conoce como aptenos, ¿recuerdan? Y para que un apteno logre activar las respuestas inmunitarias, necesita unirse a moléculas transportadoras o moléculas CASIA, que generalmente son componentes proteicos que van a hacerse conocidos y se va a activar más fácil la inmunidad adaptativa y esa celular inmural. Para eso sirven, en este caso, los adyuvantes, ¿ya? Para ayudar a que se active la respuesta inmunitaria. Y los antígenos, ¿no? Pueden ser los toxoides, agentes atenuados, inactivos o los fragmentos antigénicos, ¿no? Entonces esa es la composición de estos antígenos utilizados en las vacunas también, ¿no? Dentro de los antígenos o agentes atenuados e inactivos, les había dicho, ¿no? Que pueden ser microorganismos completos, ¿no? Virus o bacterias, y los fragmentos antigénicos, que pueden estar constituidos de preferencia, ¿no? Por proteínas o proteínas combinadas con carbohidratos, ¿no? Las proteínas solas o los carbohidratos, pero aquí se tienen que utilizar adyuvantes proteicos, ¿no? Para que se pueda activar la respuesta inmunitaria. ¿Cuáles son las ventajas que se tendría cuando se aplican agentes completos, ya sea atenuados o inactivos? O los atenuados, ¿cuál sería la ventaja cuando aplicamos microorganismos vivos atenuados, ¿no? Que han perdido la capacidad de resucitar? ¿Qué hacen los microorganismos vivos en el organismo? ¿Qué es lo primero que hace un microorganismo vivo cuando ingresa a un microorganismo? ¿Qué hace? Ya, pero ahí pierde la capacidad, ¿no? de producir daño. Se replican, ¿no? Se van a multiplicar. Entonces, si se multiplican, la respuesta inmunitaria va a ser muchísimo mejor, ¿no? Mucho más potente, eficiente. Esa es una ventaja importante. Y cuando aplicamos agentes completos, ¿no? Virus, bacterias completos, hay cuántos antígenos estamos colocando. Gran cantidad, ¿no? De componentes proteicos diferentes que van a activar una respuesta inmunitaria, anticuerpos específicos para cada antígeno de la mente patógena, ¿no? Por tanto, la respuesta inmunitaria va a ser muchísimo mejor. ¿Qué pasa si aplicamos agentes, sí, microorganismos completos pero inactivos? Inactivos son muertos. ¿Cuál va a ser ahí la desventaja? No se replican los virus, ¿no? Principalmente no se van a replicar los virus de manera adecuada. Pero ¿cuál va a ser la ventaja si colocamos componentes inactivos? En personas con enfermedades con déficit del sistema inmunitario podemos utilizar como vacunas seguras, a diferencia de lo que ocurre con los agentes atenuados. Y obviamente, ¿no? Cuando colocamos acá fragmentos antigénicos, la desventaja es que van a producir anticuerpos específicos frente a esos fragmentos antigénicos, ¿no? Ningún otro más. Si un virus completo tiene gran cantidad de antígenos, solo vamos a agarrar unos cuantos para poder activar una defensa inmunitaria. Esa sería la desventaja. Entonces, hay diferentes vías de administración, ¿no? Subcutánea, intramuscular, oral. ¿Quién quiere describir esta imagen? Ahí dice vacuna.
se administra a una persona. En el interior del organismo, ¿qué es lo que pasa? Estos son antígenos, ahí no sé qué células creen que son estas. Linfocitos B. Células B, ¿no? ¿Qué está pasando con las células B ahí? Una vez que se activan, se dividen en, se diferencian, ¿no? Células B Plasmáticas. células plasmáticas, esas generan anticuerpos específicos frente al antígeno. ¿Qué tipo de respuesta activan? La respuesta primaria, ¿no? Primaria. Esto ya hemos visto, diferencias entre vacunas atenuadas e inactivas. Las atenuadas, mayor semejanza con la infección natural, mayor exposición a diferentes antígenos, hay multiplicación del agente, mejor respuesta inmunitaria, pero mayor riesgo de inmunodeprimidos. Vacunas inactivas, menor respuesta inmune, menor número de antígenos, pero son seguras en inmunodeprimidos. Al frente. Y tu compañera está durmiendo. ¿Puedes pasar al frente? Ya, ahí tienen dos gráficos, no sé cuál quieren escogerse y explicar. Cada una que esté a su lado. Primero, explícame la respuesta inmune primaria. Compañera. ¿A qué se refiere con respuesta inmune primaria? ¿Qué significa esa curva? Puede haber un aumento del potencial, pero una fase estacionaria y un retraso. Esa curva, ¿qué crees que representa? Es la fase estacional, ¿Pero qué se presenta? el aumento ¿Aumento de qué? del potencial, ¿De qué? del exponencial, ¿Aumento de qué? ¿De células, moléculas? ¿Qué aumento? de anticuerpos. ¿Aumento de anticuerpos? ¿Ya? ¿Qué tipo de anticuerpos predominan ahí? IgG. G, N. IG, Anticuerpos IgM. ¿Ya? Ahí dice el trazo, ¿no? Una línea horizontal. Ese trazo es el periodo de latencia hasta que se inicie la producción de anticuerpos. ¿Cuánto tiempo demora esa fase de latencia o retraso? ¿No? ¿Al cabo de cuánto tiempo se activan los anticuerpos en una respuesta primaria? 7 a 14 días, 7 a 10 días. ¿Ya? Ok, si hay predominio de anticuerpos IgM, ¿cuánto tiempo estos están presentes en la sangre? Pueden durar hasta los 3, 6 meses, incluso, pero poco a poco van disminuyendo en cantidad. A medida que van aumentando los anticuerpos IgG, a partir de las 2 semanas, va creciendo este aumento de anticuerpos IgG de manera exponencial, los anticuerpos IgG progresivamente van bajando. También puede sentar la respuesta inmune secundaria. Es una respuesta inmune secundaria cuando
tiempo cuando se producen los anticuerpos, el retraso es más corto y el aumento de los anticuerpos es más amplia. ¿Cuánto tiempo dura ese retraso, esa latencia? 3 a 5 días. Puede ser en horas. ¿Horas? Sí, una vez que vuelve el estímulo antigénico, en horas se pueden sintetizar los anticuerpos. Sí, 72, 48. De 24 a 72 horas, ¿no? El periodo de latencia y el destino más corto. ¿Qué anticuerpos predominan ahí? Anticuerpos IgG. Y en relación a la respuesta primaria, ¿qué ves con relación a la grupa diferente? Que la curva está más aumentada. Más elevada, Más hay elevada. mayor producción de anticuerpos en su desarrollo. Está bien, puedes sentarte. Hay factores que influyen en la respuesta frente a las vacunas, factores propios del huésped, factores propios de las vacunas. Factores propios del huésped es esta lista: la edad, presencia de anticuerpos maternos, enfermedades intercurrentes, uso de fármacos, inmunosupresión, o factores genéticos con respecto a la vacuna, el tipo de antígeno, ¿no? El tipo de cepa viral, dosis infectante, el número de dosis, transporte, almacenamiento, todo lo relacionado a la cadena de frío y la cobertura de vacunación. Cuando hablamos de factor, la protección individual, estamos refiriendo, ¿no?, que de manera individual colocamos una persona una vacuna para que esta persona esté protegida. Pero si colocamos no solamente a una persona, ¿no?, si de acá todos nos hacemos vacunar, o el 99% de las personas nos hacemos vacunar, estamos produciendo una inmunidad de rebaño. ¿Por qué razón? Cada uno se protege de manera individual, pero si, por ejemplo, tu compañera no se recibió la vacuna, pero todo el resto nos vacunamos, la protegemos a ella también, ¿sí o no? Es una enfermedad que se puede transmitir de manera directa. Si están vacunados ustedes, el periodo de transmisibilidad va a ser mínimo, se va a reducir, entonces ella de alguna manera va a estar protegida. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con inmunidad de rebaño. Definiciones ustedes lo van a leer por su cuenta, y lo que les quiero mostrar acá ustedes están viendo vacunas, dos tipos de vacunas, ¿no?, virales, bacterianas, atenuadas, las inactivas, ¿ya?, y diferentes tipos de enfermedades. Lo que ustedes tienen que hacer, este es el objetivo del país. ¿Conocen este esquema de vacunación?, ¿no? Ya saben el tipo de las vacunas, el esquema celular del país, el más actualizado, ¿no?, que incluye la aplicación de neumococos, los dos tipos de vacunas para la polio, la influenza pediátrica para adultos, la vacuna para el papilomavirus humano, que tiene que ser incluido, ¿no?, en el esquema actual de vacunación. Ustedes tienen ahí, ¿no?, formas de la enfermedad que protege. La BCG no es solamente es para las formas graves de la enfermedad. ¿No? Tienen ahí la edad de aplicación, el número de dosis, día, dosis y cantidad. Acá ustedes como tarea van a tener la inclusión de otra columna más. ¿Para qué nos sirve esta columna? Para que ustedes coloquen qué tipo de vacuna se está aplicando. Si es una vacuna atenuada, virus completos atenuados, virus muertos o fragmentos antigénicos, ya ustedes tienen que colocar el esquema celular de vacunación. ¿Qué tipo de vacunas son? Y eso les va a ayudar para que ustedes sepan, bueno, que pasen inmunodeficiencia, qué vacunas colocar, con cuáles tener cuidado. Esto va a entrar
y el otro a mano. Gracias.